La independencia. La Ciudad de México era la capital del virreinato, la mayor ciudad tanto de América del Norte como del Sur. Tenía aproximadamente 170.000 habitantes. En 1811 era, después de Madrid, la segunda mayor ciudad del imperio. Además, la Nueva España era con mucha diferencia la colonia más rica de España. Los autonomistas rechazaban la idea que su país fuera una colonia. Argumentaban que constituían uno de los reinos que componía la monarquía española. El virrey Iturriaga fue expulsado de su cargo por la audiencia y fue sustituido por Pedro Garibay, que los peninsulares pensaron utilizarlo como marioneta. Los gobernantes de la Ciudad de México de 1808 a 1810 fueron muy ineptos. No resolvieron el problema del descontento de los criollos y de las clases bajas. La suspensión del impulso autonomista en 1808 exacerbó el descontento de los mexicanos y motivó el levantamiento de 1810. En el verano de 1810, los conspiradores de Querétaro consiguieron el apoyo de Miguel Hidalgo y Costilla, un cura inconformista y amante de la buena vida, párroco de Dolores, quien pronto se convirtió en el dirigente de la conspiración. La rebelión. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo lanzó su grito de Dolores. La revuelta. Aunque la revuelta de Hidalgo proclamaba la independencia como meta, era poco clara en sus objetivos. Le faltaba un programa definido y un dirigente firme. Hidalgo y sus oficiales fueron capturados en Coahuila. José María Morelos. Su programa consistía en la independencia, declarada en 1813. La revuelta de Morelos, más sostenida por mestizos que por indios, fue dirigida en técnicas militares y contó con una organización y unos objetivos políticos superiores a los que había tenido el incontrolado levantamiento de Hidalgo. Fue una guerra en la cual el país se dividió en posiciones diferentes y que de forma definitiva se puede decir que se trató de una guerra civil revolucionaria. Agustín de Iturbide impulsó la opción independentista absoluta. En la Nueva España de 1820, el dominio español se había vuelto a consolidar. Los primeros en reaccionar en forma desfavorable fueron los grupos peninsulares civiles y eclesiásticos. En relación al Imperio Mexicano surgió el Plan de Iguala, el cual fue pronunciado por Agustín de Iturbide. Las causas del caído del Imperio de Iturbide, entre ellas se encuentran la desunión, ambición e incapacidad. La caída del imperio llevó a la creación en 1824 de una república federal basada en una nueva constitución. Al final del proceso de independencia se calcula que hubo unas 600.000 personas muertas. Triunvirato provisional. En 1823 el emperador abdicó, por lo cual el Congreso designó un triunvirato provisional, conformado por Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo. La república se dividió en centralistas, que eran antiguos sostenedores de un imperio mexicano dirigido por un príncipe europeo, y federalistas, que eran republicanos que se pusieron a Iturbide. Hubo una lucha entre estos dos, ya que no había partidos políticos para organizarse, y por esto se organizaban en sociedades masónicas. Liberalismo. Su fundador es José María Luis Mora. Con la historia de México comienza en 1810 y la Constitución debía ser expresión de las esencias. Conservadurismo. Su fundador es Lucas Alemán. Con la historia de México comienza en 1521. Tradición y cultura. Conservadores. En la época medieval, Europa alcanzó una unidad espiritual, la cual alcanzó su máxima expresión en el siglo XIII con la escolástica, gracias al pensamiento de Tomás de Aquino. En el siglo XIV decae la escolástica dando paso a diversas escuelas. También surgió la Escuela de Derecho Natural Laico, que se basa en la contemplación de la naturaleza humana. Gobierno de Valentín Gómez Farías. En este gobierno se crearon nuevas leyes que perjudicaron a la sociedad. Por ejemplo, contra la Iglesia, se derogó la obligación al pago del diezmo, lo cual acabó con los votos monásticos. Se declararon nulas todas las transferencias de bienes inmuebles pertenecientes al clero regular. Se excluye al clero de las enseñanzas. Se suprime la Real y Pontificia Universidad de México. O contra el ejército, reducir el tamaño del ejército o también como la abolición de la pena capital en los delitos políticos, entre otras. Por otro lado, se constituyó un nuevo gobierno, se negoció la paz y se afirmó que el 2 de febrero de 1848 México perdió territorios como Texas, Nuevo México y California. Los mayas se rebelaron en 1847 con el fin de exterminar a la población blanca. Esto fue conocido como la Guerra de Castas. Santa Anna tomó posesión de la presidencia el 20 de abril de 1853.
La nueva Constitución aprobada el año 1857 conservó la estructura federal, pero con el nombre de Constitución Política de la República Mexicana. Un presidente conservador en la Ciudad de México y un presidente liberal en Guanajuato, empezó la Guerra de los 3 Años. En junio de 1861, el Congreso declaró a Juárez presidente de México. En 1861, Francia, Gran Bretaña y España firmaron la Convención Tripartita para intervenir militarmente en México. Dejaron solos a los franceses contra México y surgió la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862.